Penguin Random House Audio presenta Todo es posible, de Elizabeth Strout, narrado por Rebeca Hernando. Para mi hermano, John Strout. La señal. Tommy Gaptil había tenido una vaquería en su día, que había heredado de su padre y estaba a unos 3 kilómetros del pueblo de Angas, Illinois. Ya hacía muchos años de eso, pero por las noches Tommy aún se despertaba a veces con el miedo que había tenido la noche que su granja había ardido hasta los cimientos. La vivienda también había sido pasto de las llamas. El viento había llevado chispas a la casa, que no estaba lejos de las cuadras. Había sido culpa suya. Siempre pensaba que la culpa era suya, porque aquella noche no había comprobado que las ordeñadoras mecánicas estuvieran bien apagadas, y allí fue donde se originó el fuego. En cuanto prendió, arrasó la vaquería entera. Lo perdieron todo, salvo el marco de bronce del espejo del salón, que encontró entre los escombros al día siguiente y dejó donde estaba. Se organizó una colecta. Durante varias semanas sus hijos fueron al colegio con la ropa de sus compañeros de clase, hasta que él pudo recomponerse y reunir el poco dinero que tenía. Vendió las tierras al granjero vecino, pero no sacó mucho por ellas. Luego, él y su esposa, una mujer bonita y menuda, que se llamaba Shirley, se compraron ropa nueva. Él también compró una casa, y Shirley mantuvo la moral admirablemente alta mientras todo aquello sucedía. Habían tenido que comprarse la casa en Angas, que era un pueblo destartalado, y sus hijos fueron al colegio ahí en vez de en Carlisle, donde iban antes, dado que su vaquería estaba justo en la frontera entre los dos pueblos. Tommy empezó a trabajar como conserje en la escuela de Angas. La estabilidad del empleo lo atraía, y jamás podría trabajar en una granja ajena. No se sentía con ánimos para eso. Tenía 35 años por aquel entonces. Ahora sus hijos eran mayores, con hijos propios que también eran mayores, y Shirley y él seguían viviendo en su casita. Ella había plantado flores alrededor, lo que era poco corriente en ese pueblo. Tommy se había preocupado mucho por sus hijos en la época del incendio. Habían pasado de que su casa fuera un lugar al que el colegio iba de excursión. Todos los años en primavera los alumnos de quinto curso del colegio de Carlisle iban a pasar el día allí, comían al aire libre en las mesas de madera próximas a las cuadras y luego entraban para ver cómo los hombres ordeñaban las vacas y el espumoso líquido blanco subía y circulaba por encima de ellos en los tubos de plástico transparente. A tener que ver a su padre como al hombre que pasaba la escoba por el polvo mágico que se echaba sobre el vómito de algún niño que había devuelto en los pasillos, vestido con su pantalón gris y una camisa blanca que llevaba Tommy cosido con hilo rojo. Bueno, todos habían superado el bache. Esa mañana Tommy iba a hacer los recados al pueblo de Carlisle conduciendo despacio. Era un soleado sábado de mayo, y solo faltaban unos días para que su mujer cumpliera 82 años. Había campos por doquier, con el maíz recién sembrado, y también la soja. Algunos seguían marrones, pues los habían arado a fondo para sembrarlos, pero sobre todo el cielo era azul y despejado, con unas pocas nubes blancas dispersas cerca del horizonte. Tommy pasó junto al letrero de la carretera que señalaba la casa de los Barton. Aún ponía costura y arreglos, aunque la mujer, Lydia Barton, que cosía y arreglaba ropa, había muerto hacía muchos años. Los Barton habían sido unos marginados, incluso en un pueblo como Angas, debido a su extrema pobreza y excentricidad. Ahora el hijo mayor, un hombre llamado Pete, vivía solo en la casa. La hija mediana residía 2 pueblos más allá, y la menor, Lucy Barton, había huido hacía muchos años y había acabado viviendo en Nueva York. Tommy había pensado mucho en Lucy. En todos los años que se había quedado después de las clases, sola en un aula, desde cuarto hasta el final de secundaria. Había tardado varios años en tan siquiera atreverse a mirarlo a los ojos. Tommy estaba pasando ahora por la zona donde antes tenía la vaquería. Ya solo había campos, no quedaba ni rastro de ella. Y pensó, como a menudo hacía, en su vida de esa época. Había sido una buena vida, pero no lamentaba lo que había sucedido. No era propio de él lamentarse. Y la noche del incendio, atenazado por un miedo incontrolable,
Sample complete. Ready to continue?